Y ya estamos por aquí en el segundo panel de la noche. Soy Adaitza Cortés y les agradezco su sintonía por Borinquen Radio. Vamos con un panel internacional. Ustedes saben que seguimos buscando información para que la gente en Puerto Rico esté en perspectiva de lo que está pasando tanto en Estados Unidos, en Europa como en Latinoamérica. Y hace tiempito no hablábamos de Brasil, así que hemos invitado por aquí al amigo Bruno Alemán, que él es empresario y activista político desde Brasil, a quien le damos la bienvenida. Saludos. Hola, muy buenas noches a todos en Puerto Rico. Me gustaría agradecer en especial a Tiara por la invitación a tu programa. Y bueno, y seguimos hablando por todo lo que necesitan. Y aquí siempre estaremos siempre a la disposición. Muchísimas gracias. Gracias a ti y el amigo de la casa, el doctor Hugo Marcelo Valderrama, doctor en economía, catedrático universitario y analista político, que los viernes siempre nos acompaña en el panel y siempre está presto también para estos temas internacionales. Bienvenido. Gracias, Ada. Un saludo a toda la audiencia de Borinquen Radio, al equipo técnico y a Bruno esta noche. Vamos a hacer lo que nos gusta, que es hablar de aquellos que no tienen voz, como decía Bruno. Así es. Bueno, el tema de hoy nosotros escogimos hablar de que Jair Bolsonaro realmente no es solamente un hombre, sino es como la esperanza en el área de Latinoamérica porque es lo que queda. Básicamente toda Latinoamérica y en las islas, obviamente Cuba, Venezuela, todo para donde quiera que mire, está la izquierda arropando todo. Y una vez militariza y no hay armas, pues yo escucho en muchísimos lugares que quieren levantarse y salir de la izquierda, pero no tienen con qué, porque ellos lo que podrán tener es un palo de escoba, pero los otros lo que tienen son todas las armas para enviarte de nuevo a tu casa y sacarte de las calles, y las protestas pues terminan arrestados. Todos los que dicen que nos están violando nuestros derechos, no nos dejan hablar, etcétera, están guindados. El único que ha sacado la cara en la zona ha sido Bolsonaro y está bajo fuego. Así que Bruno nos puede decir, porque tiene ataques por todos lados, incluyendo obviamente el Foro de Sao Paulo, toda esa gente invirtiendo dinero y buscando hasta debajo de las piedras para sacarlo del panorama. Bruno, comienzo contigo. Exacto. Adam, tú comentaste algo muy importante para nosotros acá en Brasil, porque el tema de la elección de Bolsonaro es algo que se escapa totalmente de la realidad que se hay hoy en Latinoamérica, porque en Latinoamérica los grupos de izquierda están organizándose muy bien por todos los lados. Se puede ver con Chile en Boric, se puede ver con Bolivia, que se reanudaron el tema de la política, poniendo en el cárcel a la persona de Janine Áñez. Y otros países por acá también, se puede hablar de Gustavo Petro en Colombia. Y nosotros tenemos primeramente que pensar que la izquierda es muy, muy bien organizada. Ellos saben trabajar con todos sus medios posibles. Inténtalo imaginar que no tienes canales de televisión. Acá en Brasil no hay radio siquiera que se hace un trabajo como el tuyo en Puerto Rico, por ejemplo. Entonces, es algo que para nosotros acá, pensar que se podría elegir un presidente como Bolsonaro 2018 ha sido imaginable. Y ahora estamos en periodo electoral en Brasil. Y por estar en periodo electoral, todo lo que pasa, no te puedes imaginar el asesinato de reputaciones y todo lo que hay hoy. Siempre hay alguna cosa hablando de Bolsonaro, siempre hay alguna cosita que se intenta poner más arriba. El candidato Lula, que es el candidato que de todo el esquema de la izquierda en Brasil está totalmente conectada en Lula, y también con otro muchacho que se llama, un otro señor, mejor podría decir así, llamado de Ciro Gómez. Entonces, así están las elecciones en Brasil. Y bueno, por más increíble que parezca, donde Bolsonaro va, se cierra aeropuertos, se cierra rutas, carreteras y todo lo que puede imaginar. El Lula se hace todo encerrado, siempre con sus sicarios, así los voy a llamarlos, y te puedes imaginar que el liderazgo de las búsquedas de
pesquisas electorales y todo, ¿quién es? ¿Bolsonaro o Lula? Están diciendo que Lula va a ganar, pero nosotros sabemos que es una locura, es un disparate. Esos resultados ni siquiera hablan de la realidad política acá en Brasil. Entonces, es más o menos eso lo que estamos viviendo hoy en Brasil, en mi país. ¿Ustedes tienen confianza en lo que es el proceso electoral, de que no les roben las elecciones a Bolsonaro? ¿Han afinado ese aspecto? Porque ahí es que se le va todo, ahí se va la vida. Exacto, exacto. Muy bien. Es muy bueno recordar que acá en Brasil nosotros fuimos el primer país del continente a tener la votación totalmente electrónica. Se comenzó en 96 en las elecciones municipales y después pusieron para todas las otras. Hoy en Brasil nosotros tenemos algo que es impensable, que es lo siguiente: te vas a poner el número de tu candidato y te vas a confirmar. No hay ningún mecanismo para hacer una auditoría, para hacer para chequear si hay algún problema en la votación. Para que tengas una idea, Ada, acá en Brasil, el resultado de votación sale en 2, 3, 4 horas después de haber cerrado la votación. Es muy rápido, pero este mecanismo no tiene auditabilidad, no tiene cómo se hacer el contagio de votos de otra manera que no sea electrónico. O sea, estamos totalmente estafados, por ejemplo, por un algoritmo de computadora, por algo que nosotros no tenemos auditabilidad y nosotros no sabemos cómo hacer para saber si yo que voté en un candidato, mi voto ha ido para este candidato. Nosotros no tenemos cómo saber. Y entonces, y otra cosa que creo que es todavía peor, Bolsonaro, hay un enemigo declarado en Brasil que se llama Alexandre de Moraes. Este enemigo declarado, llamado Alexandre de Moraes, él va a ser el presidente del Tribunal Electoral en Brasil. No se puede imaginar. Es como si la raposa estuviera cuidando de las gallinas. Es eso lo que nosotros vamos a ver. Pero creo que la arma que nosotros tenemos es muy simple. Nosotros tenemos la vocación popular. Las personas quieren a Bolsonaro. Yeah. Y eso creo que va a ser el diferencial, porque si eligen a Lula, creo que se quedará será escandaloso. No hay otra palabra para decir que no sea escandaloso. Doctor Hugo Marcelo Valderrama. Estás en mute. Gracias, perdón, disculpen. Mira, hay un detalle muy importante respecto a lo que decía Bruno. Bolivia y Brasil somos vecinos. De hecho, la frontera más extensa de Bolivia es con Brasil, es la más grande que tenemos. La izquierda latinoamericana, desde sus inicios, desde sus inicios mismos, siempre ha estado ligada al crimen transnacional. Mientras uno más lo estudia, más descubre, por ejemplo, que Castro era un narcotraficante desde los años 50, cuando él le vendía, por ejemplo, marihuana. La marihuana que él mandaba a sentar se la vendía a los propios combatientes en Sierra Maestra. Entonces siempre han estado ligados a grupos delincuenciales que se han mutado hacia la política y que han usado todos estos discursos populistas, el indigenismo, el feminismo, el ambientalismo, para ganarse la opinión pública de la gente, esencialmente de la clase media, que es muy desinformada en estos temas y que se ha dejado guiar por intenciones, como que, por ejemplo, el feminismo defiende a la mujer o que el ecologismo protege el medio ambiente, y han montado maras en el poder que han convertido al Estado en una institución o en un anexo. Sí. Que bueno, los años que han estado, por ejemplo, metidos los operadores de Foro de Sao Paulo, y me refiero a Lula, me refiero a Dilma y toda esta gente, han creado un sistema que acaba siendo el Estado profundo, que nos decía Bruno,
que es el Estado. En este momento Bolsonaro es el presidente, pero ha tenido muchas dificultades para ejercer el poder, porque ha tenido que enfrentarse a una dictadura de la toga, o sea, un sistema judicial que por atrás ha boicoteado su gestión. Por atrás la dictadura de la toga ha metido presos a periodistas, o ha dado condenas a periodistas conservadores. El caso, digamos, más sonado ha sido del periodista Alan dos Santos, al que le han dado una cadena de 2 años, pero él evidentemente no la cumplió porque él ya estaba en Estados Unidos a medida que el acoso político crecía. Entonces, es importante lo que pasa en el 2018, porque Bolsonaro recupera el país de las manos de estas redes criminales, de donde había nacido, de donde nació la red criminal que ha tomado toda América Latina prácticamente, porque el Foro de Sao Paulo se llama así porque nace en Sao Paulo, es por eso, ¿no? Y de ahí, y en este momento el Foro de Sao Paulo, por ejemplo, tiene un brazo armado, yo le llamo así, que es el PCC, que es la pandilla más grande de Brasil, una pandilla, por ejemplo, que opera en la frontera brasilero-boliviana y que ya tiene las zonas de Bolivia como anexadas para el tráfico de drogas, tráfico de niños, personas desaparecidas, etcétera, porque estas redes criminales ya no están solamente operando con narcotráfico. Estamos hablando de tráfico de personas e inclusive estamos hablando de redes criminales que ya se han ido uniendo con el terrorismo internacional de Irán a través de las cosas que están sucediendo en Bolivia, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Bolsonaro y por qué habíamos puesto este conversatorio que no es solamente un hombre, es una esperanza? Porque evidentemente lo que dice Bruno es cierto. Bolsonaro es la esperanza de millones y millones de brasileños, pero también es la esperanza de mucha gente en Bolivia, de mucha gente en Colombia, de mucha gente inclusive en los Estados Unidos, porque él representa, no es lo que es Bolsonaro, sino el movimiento que él representa por atrás, que es respeto a los derechos humanos, las libertades, y todavía tener un pequeño espacio en América Latina para poder pelear y agruparnos a través de un proyecto político y una figura para poder defendernos de esto. Y hay un detalle, ¿no? Y esto se lo digo a mucha gente en mi propio país y en otros países, esto ya no es un problema que se debe hablar exclusivamente de Brasil o de Bolivia, es un problema mundial, porque esto es una arremetida del crimen transnacional que ya ha capturado un montón de países. Fíjense, México, capturado por esta red. Tenemos a Brasil, capturada por esta red. Bolivia, por esta red. Colombia, hace poco ha entregado su libertad a las manos de un exterrorista. Y estamos viendo qué pasa con esto con Boric. Boric es un títere de estos tipos que está haciendo un cambio de la constitución para hacer una constitución inspirada en la constitución boliviana, que no es una constitución, porque en esencia una constitución lo que tiene que hacer es contener el poder. Lo que nosotros tenemos es un reglamento dictatorial que figura como constitución. Entonces, Bolsonaro es eso atrás y eso es lo que hay que hacer. Ahora, evidente, como dice Bruno, los números, los datos juegan a favor de Bolsonaro. La economía ha mejorado. Bolsonaro tiene un ministro de Economía, el señor Guedes, que ha mantenido la inflación controlada en Brasil, ¿no? Estamos hablando de que Brasil ha bajado sus tasas impositivas, le ha permitido repatriar millones de capitales hacia su país para generar empleo. Los números hablan a favor de Bolsonaro. El tema es que la izquierda tiene los relatos y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. El día de mi país, por ejemplo, sale un dibujante, un caricaturista en un periódico, en teoría un caricaturista opositor, ya o identificado con la oposición boliviana, pero dibuja a Bolsonaro como un nazi peligroso. Entonces, hay mucha gente que hace de tonto útil a la izquierda y hay mucha gente que se pega a este relato. Y creo que ahí es donde hay que empezar a construir, la derecha tiene que empezar a construir relatos, tiene que empezar a construir héroes, porque nos están ganando en ese lado, ¿no? Y creo que lo que pasa en Brasil en las próximas elecciones, ya pronto, ya estamos a unos cuantos meses de las próximas elecciones, va a significar el futuro de América Latina por los próximos, por lo menos 25 años. Si se pierde Brasil, yo creo que estamos dispuestos a convertirnos en Úrsula, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Latinoamericanas, porque no habría más dónde escapar, querida Ada. Me preocupa la parte de, como él dijo, la forma de votar. O sea, si ustedes no tienen una forma de contabilizar, de verificar cualquier fraude, cualquier situación, y ahora mismo hay un juez inclusive
que en este momento que están a punto de las elecciones en Brasil estaba tratando de erradicarle cargos al presidente Bolsonaro para sacarlo de carrera. O sea, de alguna manera ellos saben que el voto del pueblo no está con ellos y están tratando entonces de sacarlo por la vía judicial, de fabricarle el caso, lo que sea. Así que, Bruno, ¿cómo se están defendiendo de eso? Porque obviamente está todo el mundo pendiente a qué va a hacer ese juez en el tribunal. Bueno, nosotros tenemos algo que es muy importante, principalmente en virtud porque Bolsonaro ha sido un congresista en Brasil por durante 28 años. Y mira, no hay ni siquiera un escándalo o algo que pudiera, que se pudiera hacer algo de mal para su imagen política, pero por eso que intentan poner contra él algunos escándalos muy chiquititos, como una transferencia bancaria de un asesor que se trabajaba como chofer, y también como un pago de $15,000 de su mujer. O sea, estamos hablando de cosas muy chiquititas que no se pueden trabajar. Y ahí que se entra el tema del activismo judicial en Brasil, porque se pudieron poner para arriba todo de la vida de Bolsonaro, todo. Porque los jueces, porque la media, todos están intentando sacar Bolsonaro del poder en Brasil. Esa es la verdad. Pero lo que pasa es que nosotros acá estamos observando muy bien eso, y las personas ya se percibieron que, por ejemplo, nosotros tenemos un canal de comunicación llamado Globo en Brasil, pero siempre cuando se incursionan algo en la calle, tienen que sacar su logomarca de los micrófonos, porque si las personas lo ven, se comienzan a llamarlo de basura, de todo lo que se puede imaginar, de las peores cosas que se puede imaginar. Entonces, el medio que hay de este judicial es muy preocupante, porque nosotros acá en Brasil, nosotros siempre decimos que la peor dictadura es la dictadura de los tocados, porque no hay a quien recoger, no hay a quien solicitar ayuda, porque ellos es que dan la última palabra para todo. Y mira, estaba hablando de Alan dos Santos. Hay un caso acá en Brasil que ha sido muy peor, de un congresista de Brasil llamado Daniel Silveira, que en una live abierta habló algunas cosas, como por ejemplo de poner en la basura los jueces de Brasil, que se podría pensar en hacer alguna cosa para sacar de la corrupción y todo lo más, y fue puesto en cárcel por dar su opinión. Mira, cuando estamos hablando de un diputado, de un congresista, él es la persona que tiene inmunidad para hablar lo que quiera. Pero Alexandre de Moraes, ¿qué hizo Alexandre de Moraes? Él intentó poner una censura en un diputado en Brasil. Eso nunca ha pasado. Tuvimos un periodo militar en Brasil de 64 a 85 que llaman de dictadura militar. Ni siquiera en la dictadura en Brasil algo así ocurrió. Entonces es algo que nosotros, que somos el pueblo, y nosotros sabemos que Bolsonaro es el presidente que de todas las maneras se intenta hacer la voluntad popular. Nosotros hoy nos vemos sin otra manera de intentar mantener la verdadera democracia en Brasil, que no sea con los apoyos populares, yendo a las calles. El 7 de septiembre está programado una manifestación inmensa en Brasil, que es importante que se pueda decir. Y bueno, esos, Ada, son los mecanismos que hoy nosotros tenemos en Brasil. Lamentablemente, la casta de los togados, los medios de comunicación grandes en Brasil, los tradicionales, lamentablemente no escuchan el pueblo y tampoco quieren un presidente como Bolsonaro
en el poder, por las razones que habló muy bien a Hugo Valderrama, mi amigo, de que ellos saben que Bolsonaro no es el presidente de la pandilla, del grupo narcocriminal que intenta secuestrar el continente. Ellos saben de eso y por eso la gana de sacarlo del poder. O sea, por lo que tú me dices, para irnos a una pausa, tú entiendes que si la gente va a votar en persona y cumple con su voto al momento, pues ahí, porque acá se está usando mucho el voto por correo, que no sé si ustedes lo van a usar, ¿verdad? Eso es otro tipo de fraude y otro tipo de revolú. Pero si es así, como tú dices, la persona votó y automáticamente la máquina lo cuenta y las máquinas no están programadas de otra manera que no sea para decir la verdad, ustedes podrían prevalecer. De otra manera, no hay oportunidad. Mira, hablaste de los ballots. Cada país tiene su manera de hacer la maniobra, de hacer con que la voluntad popular no sea cumplida. Lo que pasó en Estados Unidos, incluso Puerto Rico, fue esta manera. En Brasil es impensable, pero no hay necesidad, porque si hay un mecanismo de voto que es inauditable, no hay necesidad de poner los ballots y todo lo más, la votación por correo, aunque se han pensado en hacer algo así durante la pandemia. Pero por la gracia de Dios no ha pasado. Pero te comento voy a ir a una pausa, voy a una pausa y cuando regresemos seguimos hablando de este tema. Ya mismo son las elecciones en Brasil y obviamente uno de los temas que más ustedes es la catarsis, es el tema de los recursos naturales y que si Bolsonaro ha permitido que se queme medio país y se destruya toda la naturaleza, el pulmón de la zona, etcétera, etcétera. De eso vamos a hablar cuando regresemos de la pausa aquí con el amigo Bruno Vallemar y seguimos con Hugo Marcelo Valderrama. Regresamos, esto es Directo al Punto. Nadie cubre a Borinquen como BQN. La poderosa. Soy Adaitza Cortés y estamos con el doctor Hugo Marcelo Valderrama y el amigo Bruno Vallemar desde Brasil hablando del proceso eleccionario y lo que se espera. Y nos estaba hablando realmente, mete miedo nada más de pensar que se puedan robar las elecciones, ¿verdad? Por ese sistema, pero vamos a ver qué pasa si, como dices, la mayoría salen a votar. La gente normalmente en Brasil salen en masa a votar o hay que estar rogándoles para que salgan a votar. Bruno. Por aquí en Brasil la votación es obligatoria. Si no te vas a votar, te vas a pagar una multa de $1, es algo así más o menos. Pero este valor, todos los brasileños que pagan, se va para algo que llamamos de fundo electoral, que es un valor que es para invertir en la democracia en Brasil. Estoy siendo irónico, está bien, pero lo que pasa, lo que nosotros observamos acá es lo siguiente. Durante la pandemia, nosotros vimos que los votos de las personas con más edad cayeron demasiado en virtud del miedo del contagio, de la COVID-19 y todo lo más. Sí. Pero ahora, para las votaciones, hay en Brasil, mira qué cosa muy es algo que hay que las personas es imposible de entender, porque de 16 a 18 años no hay obligación de voto en Brasil, es facultativo, pero hubo una campaña de votación de los jóvenes en virtud de qué será, porque el Partido de los Trabajadores del PT de Lula es muy influyente en las escuelas a través de los profesores. Claro. Y entonces están intentando hacer de esta manera para que se tengan más votos para el lado de la izquierda. Pero por otro lado, no están haciendo muchos trabajos para que las personas más viejas se puedan ir a votar. Entonces se puede entender que dentro de este juego hay una tentativa de poner más votos para los candidatos de izquierda. Claro. Pero, y como en Brasil la votación es obligatoria, las abstenciones no son muy altas, que es el contrario de lo que pasó en Chile y Colombia, que por eso que Petro y Boric ganaron en estos países. Hugo Marcelo Valderrama.
Mira, Ada, hay un detalle, ¿no? Bolsonaro tiene la calle, que eso es lo importante. Hay algo a lo que la izquierda ha demostrado tenerle miedo y eso se ha visto en mi país. Al pueblo dispuesto a pelear. Cuando el pueblo se une y dice, bueno, oye, ¿sabes qué? Al final somos la mayoría contra una pandilla de minúscula que nos tiene aquí a todos arrinconados por el miedo, ellos pierden el control. O sea, si hay algo que es importante es tener organizados. Bolivia lo ha demostrado en el 2019, cuando mi país ha resistido 21 días en la calle y hemos logrado sacar a un delincuente de la presidencia. Lastimosamente, la señora Yanine Áñez, que a mí me da mucha pena lo que le está sucediendo y me lastima mucho, pero ella cometió un error. Ella intentó cogobernar con esta banda delincuencial y hoy está pagando las consecuencias, porque los delincuentes no tienen lealtad, Ada. Eso es lo primero que hay que entender. Fíjate que en este país, en mi país, en este momento, muchos periodistas que durante años presumían ser amigos de Evo y de sus ministros, hoy día están siendo perseguidos por sus propios amigos. Entonces, es una vergüenza porque esta gente no actúa con lealtad. Pero hay que tomar el ejemplo de ver a un Bolsonaro, por ejemplo, un fenómeno mediático, un fenómeno popular. Yo vivo en un barrio aquí en mi ciudad donde el 70% de la gente que vive aquí son residentes brasileros. Yo vivo en un barrio universitario, cerca de mi casa hay como 8 universidades. Y hay muchos estudiantes de Brasil, de la frontera Brasil, de Bolivia y Brasil, que como te digo es muy extensa, que cruza al lado boliviano a estudiar medicina. Claro. Esta gente, por ejemplo, uno habla con ellos, de 10 estudiantes, 8 están con Bolsonaro, ¿no? Y ellos van a ir a su país a votar. Es lo que decía Bruno, en Brasil la gente ya no está dispuesta a ceder su libertad. Evidentemente hay un mecanismo que dice Bruno que es inauditable, que si la máquina está programada para dar un fraude, bueno, es muy posible que se dé. Pero el tener la calle y el tener a un pueblo dispuesto a pelear por su libertad es lo que da esperanza. Y por eso es que yo te decía que Bolsonaro es más que un hombre, es una esperanza, es un movimiento. Detrás de él hay gente que ha dicho, bueno, yo ya no quiero que mi país sea gobernado por una pandilla. Y como decía Bruno, una pandilla que además tiene sus socios en los medios de comunicación, tiene sus brazos operando en la justicia, etcétera, ¿no? El periodismo brasilero, como el periodismo boliviano en general. Y bueno, estoy seguro que en Puerto Rico y en todas partes hay un periodismo que se ha vendido al poder y que lo que hace no es periodismo, sino activismo y publicidad a través de sus medios, usando el poder del micrófono, ¿no? Definitivamente tengo que decirlo que sí, que los hay. Obviamente que la gente les haga caso es otra cosa, pero sí, son bastante influyentes al punto de que si la persona no lee su página para saber qué dijo fulano o mengano, pues entonces le da credibilidad, depende si esa persona lo dijo. Y ellos sabiendo eso, a veces se manipula un poco, pero yo creo que ya la gente ha aprendido a descartar, igual que en Estados Unidos, con lo que está pasando con Donald Trump. Ahora te pregunto sobre el tema de los recursos naturales, que tienes a un actor de Hollywood, ¿verdad?, haciendo campaña en contra de Bolsonaro, y entonces Bolsonaro le ha contestado y el tipo le escribe tweets y Bolsonaro le escribe directamente, y eso ha sido un fiestín. Bueno, yo lo veo pendiente a ver qué es lo nuevo que se van a decir Leonardo DiCaprio y Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. No se queda callado. Mira, hay un detalle, ¿no? Y esto Bruno lo va a corroborar mejor que yo porque él es brasilero. La Amazonía, a ver, voy a partir de un principio. Una cosa es amar el medio ambiente, tenerle cariño a la naturaleza, y otra cosa es muy distinto, adherirse a la ideología ambientalista. Son cosas diferentes. Ya el ambientalismo es un brazo operador del globalismo que lo que quiere es robarle soberanía a las naciones a través de esta ideología. El tema de la Amazonía y en general el tema de los recursos naturales de Sudamérica, la Amazonía que la compartimos con Brasil, pero también hay cosas que le están sucediendo a la Argentina, el movimiento de los mapuches en Argentina, etcétera, tiene que ver con algo. El año 92, Maurice Strong organiza en Brasil la primera feria o el primer movimiento mundial de donde nace la famosa Carta de la Tierra, donde la ONU empieza a hablar ya de, por ejemplo, estas ideologías ambientalistas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Las ONGs ambientalistas muy ligadas, por ejemplo, a la WWF, están operando en Brasil ya hace 30 años. ¿No? De hecho, cuando se dan los incendios, fíjate la hipocresía de la izquierda internacional.
Se dan los incendios en Brasil y al mismo tiempo se dan los incendios en Bolivia. Incendios de magnitudes eran al mismo tiempo, en las mismas épocas, en 2019. Pero toda la prensa hablaba mal de Bolsonaro porque Bolsonaro era el presidente de derecha y los incendios de Bolivia pasaban totalmente desapercibidos, siendo que el incendio de Bolivia fue autorizado por el gobierno de Evo Morales. Hay un decreto que dice que se queme esa zona de mi país, la Chiquitanía. Esto es increíble. Del presidente, así, como que, ¿saben qué? Métanle candela a esos bosques, y son bosques de la Chiquitanía boliviana, únicos en el mundo, donde estos tipos le metieron fuego para volver zona de producción de coca. Ahora, hay un dato que seguramente Bruno lo va a corroborar mejor que yo. Cuando se dan los incendios en Brasil, se detiene a 4 tipos. Te doy el nombre: Daniel Gutiérrez, Joao Víctor Pereira, Gustavo de Almeida Fernández y Marcelo Arón Kreber. Ellos estaban ligados a una ONG que se llamaba Bomberos After the Chao, algo así. Mi portugués es malísimo, ¿ok? Vamos a dejar que eso lo haga Bruno. Esta ONG a la que pertenecían estos 4 tipos son detenidos porque se los descubre provocando incendios en la Amazonía. Mira qué casualidad. Su ONG era un brazo operador de la WWF. ¿Qué es lo que pasa? En plenos incendios aparece el presidente francés en 2019 y propone que la Amazonía que Brasil pierda la soberanía sobre la Amazonía. Bueno, la Amazonía es de todos. Ojo, y Macron también se olvidó decir que hay una parte de la Amazonía que es de Bolivia y otra parte que es de Perú. O sea, que él estaba hablando de quitarle soberanía a tres naciones. Entonces, hay que ver qué hay detrás de esto. Que desde Europa, el globalismo, ¿qué hay detrás del globalismo? ¿Qué hace el de Francia hablando acá, metiéndose con 3 ciudades? Pues el globalismo, ¿qué nos dice Bruno? ¿Cómo se defiende el asunto de que todos los fuegos y todo lo malo que está pasando en el área de Brasil es culpa de Bolsonaro? Como acá en Estados Unidos, todo lo que pasa hace 2 años es culpa de Donald Trump. Bueno, él no está en el poder, pero todo es culpa de él, y si no, es culpa de Putin. O sea, algo así. Exacto, exacto. Es una estrategia nazi de siempre culpar a todo a su enemigo. Lo hicieron con los judíos antes de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, y así lo hacen lo hicieron con Trump en Estados Unidos y acá con Bolsonaro. Hablando de Amazonia, es muy importante recordar algo fundamental. El único país no soberano de Latinoamérica se llama Guyana Francesa. Es un pedazo de Francia en el continente americano. Y les comento una cosa importante: ¿por qué no le dieron la independencia? Muy simple, porque allá tienen todo lo que necesitan para la Amazonia, porque el país está como 98% de su territorio es amazónico. Y entonces hay intereses de grupos, como muy bien habló Hugo Valderrama, como WWF, y hay otros. Para que tengas una idea, hay un número astronómico de organizaciones no gubernamentales en Amazonia, en Brasil. Y hay algo muy importante de Amazonia que las personas fuera de Brasil no lo saben. Intenta imaginar que las áreas de Amazonia en Brasil son llamados territorios indígenas. O sea, dentro de esos territorios no se aplican las leyes brasileñas y tampoco se puede hacer cualquier tipo de manejo de materiales. No se puede hacer absolutamente nada. Pero por otro lado, los indios están haciendo contrabando de materiales a través de esas organizaciones no gubernamentales y están siempre intentando de una manera o de otra trabajar para la izquierda, porque es este discurso de los pueblos indígenas, de mantener los pueblos indígenas, se oculta la verdadera, lo que están interesados en Amazonia, en Brasil. Mira la cantidad de recursos minerales que hay en Amazonia. Se puede abastecer la humanidad por 300, 400 años, pero por la cantidad que hay de oro, de diamante, de grafeno, niobio y de otros materiales que hay allá. Entonces, eso es el interés. Mientras hay
todos los territorios indígenas en la Amazonia y se intenta, por el tema de los incendios y todo lo más, culpar al Bolsonaro, siempre van a intentar trabajar de esa manera. Y otra, hay el tema del ministro de Medio Ambiente en Brasil, que estaba entregando todo lo que las organizaciones no gubernamentales estaban haciendo. Tuvieron que sacarlo porque estaban asesinando su reputación. Así lo es en Brasil. Entonces, en este caso, los grupos indígenas, como está pasando en Bolivia, que le hemos hablado aquí también, cuando ellos salen a protestar y se tiran a la calle, como dice Hugo, pues ahí el gobierno coge miedo porque esos son los brazos que tienen ellos para hacer toda su maldad. Entonces, cuando ellos se tiran a la calle y dicen, basta ya, espérate, porque ya entonces ahí pierden un poco de poder. En el caso de Brasil, si ocurren fuegos, si están destruyendo, si se están vendiendo minerales o lo que sea que esté pasando ahí, lo está pagando el presidente Bolsonaro, pero él no tiene ni siquiera autoridad para meterse ni entrar allí. O sea que yo imagino que por esa parte tú puedes engañar al resto del mundo, pero los brasileños saben que eso es así y por lo tanto depende de dónde es el fuego y dónde es que están destruyendo, ellos van a saber si es una obra gubernamental o es una obra de los que están actuando tipo terrorismo y los narcoestados traqueteando por otro lado. Y ahora mismo por eso es que están buscando el Foro de Sao Paulo, necesitan urgentemente recuperar a Brasil porque esa es la pata de la tripleta, ¿verdad? Que necesitan ellos para su ruta de la droga, Hugo. Estás en mute. Gracias, Ada. Mira, hay un detalle. La Amazonía boliviana empieza de donde yo vivo a 3 horas por carretera. Yo vivo en una zona que cruza en los Andes con la zona tropical de mi país. En la parte de la Amazonía boliviana, que se llama el Chapare, Evo Morales ha establecido su mini republiqueta cocalera. Ahí la ley la hace Evo Morales, ¿no? Ahí está, es como dice Bruno, la ley la hace Evo Morales. Ahora, él ha ido ampliando su frontera cocalera, inclusive acabando con la vida y en los territorios de los propios indígenas de esa zona, porque Evo Morales no es originario de esa zona, él migra de otro lugar de Bolivia, él migra del altiplano boliviano hacia la zona de la Amazonía y empieza a formar su republiqueta cocalera el año 89, 88, finales de los 80. Y él ha ido ampliando la frontera cocalera hacia todo lo que es el oriente boliviano, hacia la zona cálida de Bolivia. Y aquí viene el detalle, ¿por qué en Bolivia o en Brasil, por ejemplo, se necesita acabar con los bosques, con la selva amazónica, con la selva tropical? Porque la coca se necesita y solamente se puede sembrar en territorios cálidos. Esta gente lo que está haciendo es destruir territorio para sembrar coca. Porque hay aquí el tercer detalle, y yo recomiendo a tu audiencia leer al doctor John Dunsa, es un experto en tema de drogas. La coca, la hoja de coca como tal, para producir una pequeña cantidad de cocaína pura, se necesita una enorme cantidad de hoja de coca. Por ende, la demanda de cocaína que hoy día tienen estos narcoestados con Europa hace que sea muy necesaria ampliar la frontera cocalera, que eso es lo que han estado haciendo en mi país. De hecho, una de las cosas que hizo Evo Morales en mi país fue ampliar la cantidad de coca legal para proveer al narcotráfico. Lo que tú me estás diciendo es que por eso necesitan a Brasil y sacar del panorama a Bolsonaro para poder adueñarse de todas esas tierras que necesitan ellos extenderla, porque Bolivia y Brasil están uno al lado del otro. Necesitan destruir bosques de la Amazonía para sembrar coca, para de una vez, digamos, acabar de proveer a su gran demanda que está en Europa. Pero entonces es culpa de Bolsonaro. Claro, todo es culpa de Bolsonaro. No, ahora van a decir que es culpa de Putin también. Mira, si pudieran le echaban la culpa al ruso también. Bruno Alemán, si fuéramos en estos minutos a decir cómo ustedes están salvando, ¿verdad? esa situación, porque ustedes la conocen muy bien, y obviamente qué es lo que le están hablando al pueblo para que reelija a Jair Bolsonaro, que me dijiste que ha mejorado la economía, que ha hecho algunas cosas, pero es bueno que los amigos radioescuchas también lo conozcan. Bueno, hay el tema de los asesinatos en Brasil, que estaba en 60.000 por año, número de guerra, y ahora está en 45.000.
Brasil está un país más seguro con Jair Bolsonaro. Hay otros temas también muy importantes, como por ejemplo el tema de la economía. Brasil reanudó la economía muy rápido después de la pandemia. Es el único país de Latinoamérica que está con crecimiento económico para este año. Y bueno, y hay también, y se puede decir que Bolsonaro está dando buenísimas respuestas a personas, a líderes globales, como por ejemplo Macron, que habló a él, por ejemplo, que estaba reclamando del incendio en Brasil, y él habló para Macron, sí, y a ustedes ni siquiera están cuidando de Notre Dame. Mientras reclaman de Amazonia en fuego, la principal iglesia de tu país se quemó toda. Cosas de este tipo hace con que Bolsonaro se llame la atención a él. Y no a se queda callado. Estaremos, exactamente. Está mostrándose el líder del mundo libre en el planeta. Eso es lo más importante. Y sobre las elecciones, ¿tú entiendes por lo que me dijiste ahorita que sí van a salir a votar porque es obligatorio y no vislumbras esa palabra de fraude como hablamos en otros países? Ustedes por lo menos por ahí no va la cosa. Exacto. Bueno, la preocupación es la auditabilidad de las urnas en Brasil. Lo que pasó en Chile, lo que pasó en Colombia, de las abstenciones de las personas que no fueron a votar, creo que acá en Brasil no será el gran problema. Ok, y Hugo, ¿cómo cerramos todo este tema en la noche de hoy? Mira, Ada, te voy a dar mi punto de vista como boliviano, pero esencialmente como alguien que ama la libertad. Yo creo que las condiciones están dadas en varios países de la región. La gente está cansada de esta delincuencia organizada. Creo que la victoria de Bolsonaro, el que él pueda sostener el poder, nos va a dar un oxígeno y una nueva esperanza a todos los que queremos nuestros países libres. Porque te lo repito, esto no es un problema ya de un país en específico. Este es un problema de carácter mundial. La criminalidad, el crimen organizado ha penetrado inclusive a tu país, a los Estados Unidos. Ya se habla, por ejemplo, de las relaciones que existen entre las maras de Centroamérica con las pandillas del sur de la Florida, y estas pandillas del sur de la Florida teniendo relación directa con Irán, con los terroristas de Irán, con los matones de Rusia. Entonces estamos hablando de que... Y la gente en un viaje, Hugo, la gente en un viaje, no se dan cuenta y eso es en la cara. Mira, sí, es que estamos viviendo la cara. O sea, yo hoy día fíjate, Emmanuel Macron le está diciendo, no, quítenle la Amazonía a Perú, a Brasil y a Bolivia. O sea, la Amazonía es una zona muy grande. Entonces el tipo nos está diciendo desde Francia lo que teníamos que hacer nosotros. Y está pasando lo mismo en Estados Unidos. Hay un detalle, mira, los únicos presidentes que resistieron los abusos de la OMS del 2020 fueron Bolsonaro y Trump. Casualmente, el haberse enfrentado al globalismo les costó una pérdida, un asesinato de la reputación, como dice Bruno. Los medios de comunicación salieron masivamente a destrozarlos, pero al final es lo que queda. Mira, en este momento creo que es momento de pelear por nuestras patrias, por nuestras familias y por nuestras libertades. Y tenemos todos los que amamos la libertad, ya sea que estemos en la hermosa isla de Puerto Rico, o en el valle de Cochabamba como yo, o en Brasil como Bruno, nos toca unirnos, porque al final el problema es el mismo, la criminalidad robándonos nuestra vida. Entonces, Bruno, para cerrar contigo, ¿cómo hacemos cuando la izquierda está usando a la juventud para decir que eso es mejor que el capitalismo, que eso es mejor que ser conservadores, pero todo lo que quieren es las tierras de ustedes para seguir cometiendo delitos, vendiendo drogas y abusando del pueblo? Exacto, bueno, solamente para ser muy rápido, porque es un tema que se puede hablar demasiado. Lo más importante, las familias cuiden de sus hijos. Hay un tema en Brasil que están intentando no dejar que pase, llamado homeschooling, que es estudiar con los hijos en su casa y mostrar a la verdad para ellos, para que no necesiten que un profesor en la escuela se llene la cabeza de materiales comunistas, marxistas y con todos esos que nosotros sabemos que es tan perjudicial para la sociedad. Entonces, nosotros seguimos intentando trabajar
de esa manera. Ada, estoy muy agradecido por haber participado de tu programa y siempre que haber necesidad, por favor, estoy a la disposición. No, y te lo Muchas agradezco. gracias. La fecha exacta de las elecciones en Brasil, el día exacto. Es el primer domingo de octubre, el día Octubre. 2 de octubre, exacto. Y hay el segundo turno que nosotros llamamos, que de ahí son con los dos principales, si La no segunda vuelta. llega a 50% de las votaciones, que creo que va a ser el día 30 de octubre. No tengo cierto, pero creo que va a ser. Muchas gracias a Bruno Alemán desde Brasil, gracias a Hugo Marcelo Valderrama desde Bolivia, para que la gente conozca cómo es que está defendiéndose ahí a capa y espada las libertades, los derechos humanos en el área de Brasil. Otros países de Latinoamérica no han corrido con mucha suerte. Así que nosotros nos despedimos, será hasta mañana en otra edición de Directo al Punto. Que la pasen bien, linda noche.